Trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad más característicos de un individuo, sus estilos de afrontamiento y su manera de relacionarse con el entorno social. Aparecen durante la niñez y se van acentuando hacia el final de la adolescencia y el principio de la edad adulta. Son la relación con el entorno, conjuntos de rasgos, conductas que lo caracterizan. Sin embargo, hay personas incapaces de desempeñarse adecuadamente en los papeles sociales que le corresponden. A estas personas se les puede diagnosticar con un trastorno de personalidad. Antes se conocía como trastorno del carácter. Las dos características generales que definen la mayoría de los trastornos de personalidad, que son las dificultades interpersonales persistentes y ciertos problemas con la propia identidad o el sentido del yo. Rebunda en una forma inadaptada de percibir la realidad, de interpretarla y de relacionarse con el mundo. Este tipo de personas suelen mostrar un grave deterioro en algunos aspectos de su funcionamiento. Experimentan un gran malestar subjetivo. Esta categoría de trastornos de personalidad es muy amplia, tanto en su forma como en su gravedad. En los casos más leves, encontramos personas que suelen funcionar adecuadamente, pero sin embargo son descritas como personas problemáticas, excéntricas o de trato difícil. Pueda que tengan dificultad para establecer o mantener relaciones afectivas íntimas. Entre las graves tenemos personas poco éticas y muy violentas contra la sociedad. Estas personas están encarceladas, aunque algunas han sido capaces de manipular a los demás para evitar su captura. Se estima que alrededor de 3/4 partes de las personas diagnosticadas con un trastorno de personalidad también sufren otro trastorno, como por ejemplo el trastorno de ansiedad, abuso y dependencia de sustancias, desviaciones sexuales, trastornos del estado de ánimo, etc. Características clínicas de los trastornos de personalidad. Suelen causar a los demás tantas dificultades como a sí mismos. Las conductas de estos individuos suele verse como confusa, exasperante, impredecible y, dependiendo del grado, inaceptable. Son personas que no suelen aprender de sus errores. Los 5 criterios del DSM-4. El rasgo esencial de un trastorno de personalidad consiste en un patrón duradero de conductas y experiencias internas que se desvían notablemente de las expectativas propias de la cultura en la que vive esa persona. 1. Esa pauta debe manifestarse al menos en 2 de las siguientes áreas: cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal o control de los impulsos. 2. Esa pauta persistente debe ser inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. 3. Esa pauta de comportamiento produce un malestar y un deterioro clínicamente significativo. 4. Ese patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remota al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. 5. Ese patrón no es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental. Dificultades para el diagnóstico de los trastornos de personalidad. Dado que los trastornos de personalidad se definen a partir de una serie de inferencias o de ejemplos de conducta y no tanto por conductas objetivas, los clínicos deben basarse en gran medida en su propio juicio diagnóstico, por lo que quedan enormes problemas de fiabilidad y validez. El segundo problema tiene que ver con el hecho de que las categorías diagnósticas no son mutuamente excluyentes, por lo que es posible que una misma persona muestre características de más de un trastorno de personalidad.
por lo que hay muchas personas que reciben más de un diagnóstico. Un tercer tipo de problema tiene que ver con el hecho de que las características de personalidad que definen este tipo de trastornos tienen un carácter continuo. Esto es, abarcan desde una expresión normal hasta exageraciones patológicas, por lo que es posible encontrarlas también en muchas personas normales, si bien a una menor escala, por lo que es muy poco frecuente que una persona se adapte perfectamente a alguna de esas descripciones ideales. Dificultades para estudiar las causas de los trastornos de personalidad. Todavía se sabe muy poco sobre los factores causales de la mayoría de los trastornos de personalidad. Uno de los principales problemas se debe a la enorme tasa de comorbilidad que muestran. Otras de las dificultades es que algunos se centran en el funcionamiento biológico, cognitivo, emocional e interpersonal que los pacientes muestran en el momento de la investigación. Y otros estudios se basan en los recuerdos retrospectivos de los pacientes. Clasificación de los trastornos de personalidad. El DSM-4 los clasifica en 3 grupos, en función de la similitud que mantienen entre sí. Grupo A incluye los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico. Las personas que sufren estos trastornos suelen comportarse de manera estrafalaria o excéntrica y realizar conductas inusitadas que abarcan desde la desconfianza y las sospechas hasta el aislamiento social. Grupo B incluyen los trastornos de personalidad histriónica, narcisista, antisocial y limítrofe. Las personas con estos trastornos comparten la tendencia al dramatismo, la emocionalidad y las veleidades. Grupo C incluye los trastornos de personalidad por evitación, dependiente y obsesivo-compulsivo. Al contrario de los otros grupos, el miedo y la ansiedad suelen estar también presentes. En el apéndice del DSM-4 aparecen también de manera provisional otros trastornos adicionales de personalidad, la personalidad depresiva y la personalidad pasivo-agresiva. Trastorno de personalidad paranoide. Estas personas muestran una constante suspicacia y desconfianza hacia los demás, lo que les provoca numerosas dificultades interpersonales. Siempre tienden a considerarse a sí mismos inocentes, por lo que culpan a los demás de sus propios errores y fracasos, hasta el punto de achacarles motivaciones perversas hacia ellos. Se trata de personas que están constantemente en guardia, a la expectativa de sufrir algún fraude y buscando siempre indicios que confirmen esas expectativas. Suelen dudar de la lealtad de sus amigos y se resisten a confiar en ellos. También se comportan de manera hipersensible, con tendencia a ver amenazas en cualquier comentario. Suelen ser envidiosos, nunca olvidan insultos o desaires, aunque puedan ser imaginarios, y además suelen reaccionar a ellos con prontitud y gran hostilidad. Trastorno de personalidad esquizoide. Estas personas son incapaces de establecer relaciones sociales y además tampoco muestran interés por ello. En consecuencia, no suelen tener buenos amigos, con la posible excepción de algunos parientes próximos. Son personas incapaces de expresar sus sentimientos, que suelen ser consideradas por los demás como individuos fríos y distantes. Carecen de habilidades sociales, con ocupaciones e intereses solitarios. Generalmente no sienten placer al realizar gran cantidad de actividades, lo que incluye las de carácter sexual. Incluso pueden parecer indiferentes a las alabanzas o a las críticas que les hacen los demás. No muestran demasiadas reacciones emocionales, apenas experimentan emociones positivas o negativas, lo que contribuye a su apariencia fría y huraña. Su principal convicción podría ser algo así como: soy fundamentalmente un solitario.
Las relaciones sociales son problemáticas e indeseables. Lamentablemente todavía no sabemos de qué manera se llega a desarrollar ese tipo de creencias desajustadas. El trastorno de personalidad esquizotípico. Estas personas también son excesivamente introvertidos y muestran graves deficiencias sociales e interpersonales, pero además sufren también distorsiones cognitivas y perceptivas, así como excentricidad en su comunicación y en su conducta. Aunque suelen mantener el contacto con la realidad, también muestran un tipo de pensamiento muy personal y supersticioso, y bajo un estrés agudo pueden experimentar síntomas psicóticos transitorios. Suelen creer que disponen de poderes mágicos y realizan rituales mágicos. Sufren también otros problemas de carácter cognitivo perceptivo, como ideas de referencia. La convicción de que las conversaciones o los gestos de otras personas tienen un significado especial o personal. Un habla estrafalaria y sospechas hacia los demás. Sus extravagancias de pensamiento, lenguaje y conducta son similares a las que puede verse en las formas más graves de la esquizofrenia. Trastorno de personalidad histriónico. Las características de estas personas son la emocionalidad y una tendencia excesiva a llamar la atención. Tienden a sentirse poco apreciadas y no son el centro de atención, por lo que su estilo alegre, seductor y excesivamente extrovertido suele hechizar la atención de todo su auditorio. Sin embargo, estas cualidades no les proporcionan relaciones estables y satisfactorias, ya que quienes le rodean se cansan de estar centrados únicamente en ellos. Su objetivo es llamar la atención, su apariencia y su conducta suelen resultar teatrales y muy emocionales, así como seductora y sexualmente provocativa. Su forma de hablar puede resultar muy teatral, aunque también carente de contenido. Estas personas suelen ser también muy sugestionables y piensan que sus relaciones personales son mucho más íntimas de lo que son en realidad. Tienden a intentar controlar a su pareja mediante sus conductas seductoras y la manipulación emocional. También muestran una gran dependencia. Suelen ser consideradas como egocéntricas, vanas y excesivamente preocupadas por obtener la aprobación de los demás, quienes por su parte suelen considerarlas como demasiado provocativas, superficiales y falsas. Los teóricos cognitivos destacan la importancia de los esquemas desajustados. Sus principales creencias desajustadas serían del tipo: si no soy capaz de cautivar a los demás, no soy nada. Y si no puedo entretener a la gente, terminarán por abandonarme. Trastorno de personalidad narcisista. Estas personas muestran un exagerado sentido de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía por los sentimientos de los demás. Esa noción de grandiosidad es el criterio diagnóstico más importante y más ampliamente utilizado para diagnosticar este trastorno. Esta característica se manifiesta por una fuerte tendencia a sobreestimar las propias capacidades y logros, y a la vez se subestiman las capacidades y los logros de los demás. Esa sensación de superioridad suele dejar atónico a todo el mundo, aunque esa conducta de perplejidad se interpreta como un merecido tributo a su elevada capacidad. Se comportan de manera estereotipada, por ejemplo, con constantes referencias a sí mismos y frecuentes fanfarronadas para lograr el aplauso y el reconocimiento que alimente sus expectativas de grandiosidad y sus fantasías de éxito, poder, belleza o brillantez ilimitadas, ya que se consideran tan especiales o que solo pueden relacionarse con otras personas también especiales o de alto estatus. Otra característica de las personas narcisistas es que son incapaces de adoptar las perspectivas de los demás. En este sentido, todos los niños parten de una perspectiva narcisista
y solo progresivamente van adquiriendo la capacidad de adoptar el punto de vista de los demás. Sin embargo, algunos no llegan a realizar una evolución normal en ese sentido, por lo que terminarán desarrollando una personalidad narcisista de adultos, junto con una carencia de empatía. Las personas narcisistas suelen explotar a los demás para conseguir sus propios objetivos y también se muestran arrogantes, presuntuosas y altivas. Por otra parte, envidian a los demás, aunque creen que son los demás los que sienten envidia de ellos. Por lo tanto, no resulta sorprendente que la mayoría de estas personas nunca busquen tratamiento psicológico, ya que se consideran a sí mismos prácticamente perfectos. Están muy preocupados por lo que puedan pensar los demás y por sus fantasías de éxito, poder y belleza ilimitados. Su gran necesidad de admiración contribuye a regular y proteger su frágil autoestima. Trastorno de personalidad antisocial. Estas personas violan constantemente los derechos de los demás mediante los engaños, agresiones o conducta antisocial, generalmente sin remordimientos ni pundonor hacia nadie. Tienden a ser impulsivos, irritables y agresivos, y a realizar conductas irresponsables. Afecta a los niños y a los preadolescentes que se comportan de manera agresiva con personas o animales, destruyen propiedades, engañan o roban, y no respetan las normas de su casa o de la escuela. Trastorno límite de personalidad. Las personas con un trastorno límite de personalidad muestran una pauta de conducta caracterizada por impulsividad e inestabilidad en sus relaciones interpersonales, su autoimagen y su afectividad. Tienen una imagen muy inestable de sí mismos, lo que también se puede aplicar a sus relaciones interpersonales. Suelen tener un historial de relaciones personales muy intensa y atormentadas, caracterizadas por la idealización de los amigos o amantes, que posteriormente deviene en desilusión y decepciones. Sin embargo, realizan esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado, probablemente debido a su intenso temor a ser abandonados. Su estado de ánimo también es muy inestable y se caracteriza por cambios súbitos de humor. Por ejemplo, puede que muestren estallidos muy intensos ante una provocación muy pequeña y que tengan dificultades para controlar su ira. Suelen tener sentimientos crónicos de vacío, generalmente asociados con su incapacidad para tolerar la soledad. Su enorme inestabilidad afectiva, combinada con los elevados niveles de impulsividad, suelen llevarles a realizar conductas autodestructivas, como apostar dinero sin control, gastar dinero irresponsablemente, darse atracones, abusar de sustancias, realizar prácticas sexuales no seguras y sin protección, o conducir temerariamente. Los sujetos con este trastorno frecuentemente amenazan con el suicidio y suelen automutilarse, cortándose con un cuchillo. Esta conducta autolesiva se asocia con el alivio de la ansiedad y algunas investigaciones han demostrado que pueden incluso asociarse con la analgesia. Trastorno de personalidad por evitación. Las personas que tienen este trastorno suelen mostrar una enorme inhibición social e introversión, lo que implica que tienen unas relaciones sociales muy reducidas y que eluden iniciar nuevas interacciones sociales. Debido a su hipersensibilidad y a su temor a las críticas y al rechazo, no buscan el contacto con los demás, aunque sí tienen deseo de afecto y suelen vivir solitarios y aburridos. No disfrutan de su soledad. Su incapacidad para relacionarse con los demás les provoca una aguda ansiedad y una baja autoestima. Debido a su hipersensibilidad ante cualquier señal de rechazo, pueden mostrar un enorme sentido del ridículo. Trastorno de personalidad dependientes. Estas personas manifiestan una enorme necesidad de que alguien cuide de ellos.
lo que les lleva a mostrar una conducta sumisa y pegajosa. También manifiestan un enorme temor por la posibilidad de sufrir una separación o por el mero hecho de tener que quedarse solos durante cierto tiempo. Estas personas suelen construir su vida alrededor de los demás y subordinar sus propias necesidades al objetivo de mantener a esas personas cerca de ellos. Son mínimamente exigentes para la selección de compañeros. Nunca se enfadan con los demás por miedo a perder su apoyo, lo cual significa en la práctica que viven en constante riesgo de sufrir abusos físicos o psicológicos. También tienen grandes dificultades para adoptar las más sencillas decisiones cotidianas, debido a su falta de confianza y a su indefensión, incluso aunque estén haciendo un trabajo excelente. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Las personas se caracterizan por el perfeccionismo y una excesiva preocupación por el mantenimiento del orden y el control. Esta obsesión por mantener el control mental e interpersonal se debe en parte a la enorme atención que prestan a las normas, indicaciones y horarios. Son absolutamente cuidadosos para evitar cometer cualquier error, aunque con frecuencia los detalles que tanto les preocupan son tan triviales que en realidad malgastan su tiempo. Este perfeccionismo también suele resultar poco adecuado, porque ocasiona que casi nunca lleguen a culminar sus proyectos. Por lo tanto, esas preocupaciones les convierten en personas inflexibles e ineficaces. Suelen tener una absoluta dedicación al trabajo, prescindiendo de las actividades de ocio, por lo que suelen tener dificultades para relajarse o hacer cualquier cosa por el mero placer de hacerla. Les cuesta mucho trabajo delegar responsabilidades en los demás y tienden a mostrarse muy rígidos y obstinados. Trastorno de personalidad pasivo-agresivo, también conocido como trastorno de personalidad negativista. Muestran una pauta continuada de resistencia pasiva ante las exigencias de las situaciones sociales o laborales, y además se suelen mostrar muy críticas o desdeñosas hacia la autoridad. También manifiestan actitudes muy negativas, pero sin que esté presente ningún tipo de depresión. Esa resistencia pasiva se pone en manifiesto de diversas formas, que varían desde la resistencia a realizar tareas rutinarias, pasando por el resentimiento y las discusiones, y alternando entre el desafío y la sumisión. Suelen quejarse de su infortunio personal y de que son unos incomprendidos. Trastorno de personalidad depresivo. Las personas que sufren este trastorno muestran una serie de conductas y cogniciones depresivas que los impregnan todo. Su estado de ánimo habitual es de infelicidad, melancolía y abatimiento, aunque no necesariamente tristeza, y tienden a sentirse insuficientes, indignos, pesimistas, culpables y llenos de remordimiento. Tienen tendencia a las preocupaciones constantes. Los trastornos de personalidad parecen ser pautas de conducta inflexibles y distorsionadas, que dan lugar a formas inadaptadas de percibir, interpretar y relacionarse con otras personas y con el entorno. Incluso recurriendo a entrevistas estructuradas, la fiabilidad del diagnóstico de los trastornos de personalidad suele estar muy por debajo de lo deseable. La mayoría de los investigadores coinciden en que sería preferible establecer una perspectiva dimensional para la evaluación de los trastornos de personalidad. Resulta difícil determinar las causas de los trastornos de personalidad, debido a que la mayoría de las personas con algunos de estos trastornos suele tener al menos otro más. En el DMS se describen 3 grupos de trastornos de personalidad. El grupo A incluye los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. Las personas con estos trastornos parecen extravagantes o excéntricas. Sabemos muy poco sobre las causas de los trastornos paranoide y esquizoide,
aunque sí parece muy probable la implicación de factores genéticos en el trastorno esquizotípico. El grupo B incluye los trastornos de personalidad histriónico, narcisista, antisocial y limítrofe. Las personas con estos trastornos comparten la tendencia a ser melodramáticos, emocionales y erráticos. También sabemos muy poco sobre las causas del trastorno histriónico y del narcisista. Se han identificado ciertos factores biológicos y psicosociales que incrementan la probabilidad de desarrollar un trastorno límite de personalidad en personas de alto riesgo, debido a sus altos niveles de impulsividad y de inestabilidad afectiva. El grupo C incluye los trastornos de personalidad por evitación, dependiente y obsesivo-compulsivo. Las personas con estos trastornos manifiestan temor y tensión, igual que ocurre en los trastornos de ansiedad. Los niños con un temperamento inhibidos pueden tener un alto riesgo de sufrir de adultos un trastorno de personalidad por evitación, mientras que las personas con un elevado neuroticismo y conformidad, que además tienen parejas autoritarias y sobreprotectoras, pueden correr el riesgo de padecer un trastorno de personalidad dependiente. Se han realizado muy pocas investigaciones sobre el tratamiento de la mayoría de los trastornos de personalidad. El tratamiento de los trastornos del grupo C parece ser el más prometedor, mientras que el tratamiento de los trastornos del grupo A resulta más difícil. Para el tratamiento del trastorno límite de personalidad, se han desarrollado una nueva forma de terapia conductual, la terapia conductual dialéctica, que parece muy alentadora. Una persona con psicopatía es insensible y poco ética, carente de lealtad y de relaciones íntimas, y con frecuencia dispone de un encanto y una inteligencia elevada. Las personas con un diagnóstico de personalidad antisocial o de psicopatía suelen llevar un estilo de vida antisocial, impulsivo y socialmente desviado. Tanto los factores genéticos y constitucionales como el aprendizaje y el ambiente adverso son de capital importancia para provocar la psicopatía y el trastorno de personalidad antisocial. Los psicópatas también muestran deficiencia en su activación emocional aversiva, así como el déficit más generales de carácter emocional. El tratamiento de los psicópatas resulta muy difícil, debido en parte a que estas personas no suelen percibir la necesidad de cambiar su conducta y tienden a culpar a los demás de sus propios problemas. Trastornos de personalidad.